Un saludo como siempre a nuestros amigos de la clase política regional. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, que fundamentalmente lleva análisis e información sobre economía y política para nuestros amigos de la clase política regional, ¿no? Ha logrado además, ¿no?, tener una amplia sintonía ciudadana en una línea clara de contribución a lo que significa hacer política también con nuestra población, hacer que entiendan, que conozcan los conceptos, las interacciones, ¿no?, la situación de coyuntura, de periodo de nuestra política. Sin duda también realizamos análisis económicos, con lo cual esperamos al menos irradiar información sobre el desempeño de nuestra economía, asociado siempre a el conjunto, el contexto, los actores, ¿no?, y los recurrentes problemas que ocurren naturalmente interna y externamente como condicionantes, en algunos casos determinantes, de determinadas tendencias, determinados resultados en el desempeño económico de nuestro país. Quiero empezar mi comentario con un tema político. Sin duda reconocemos que en este programa últimamente los temas políticos están llenando se podría decir, ¿no?, la inquietud es el de mayor preocupación de nuestra clase política y población, los problemas políticos en nuestro país que están aconteciendo de manera bien rápida, bastante rápida. Quiero volver a hacer un comentario sobre el asunto del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Esto debido a que el día de ayer, viernes 29 de octubre, ¿no?, en base a una convocatoria ruidosa, nacional, realizada por sectores antifujimoristas, ¿no?, convocaron a una marcha para oponerse al indulto y fue simplemente un fiasco, un fracaso total. Lo que en algunos memes o en algunas páginas de humor de los medios muestran a cuatro gatos movilizándose, y esto es bueno comentarlo. Es bueno comentarlo porque son indicadores de hechos políticos, ¿no?, que es importante que conozca la población. Primero, el tema del indulto está ganando cada vez más adhesión en nuestra población. Hay encuestas que muestran hasta 75% de peruanos de acuerdo con el indulto. Las cifras, los datos de encuestas más conservadores, ¿no?, superan el 60% de aprobación ciudadana para el indulto. Y asociado a esto un retroceso, una reducción de porcentaje de peruanos, ¿no?, que se oponen al mismo. Esto al momento estará en promedio de 20% de peruanos que se oponen. ¿Pero de qué se trata? Primero, estamos hablando de un expresidente de la República que gobernó 10 años y tiene más luces que sombras. Los mayorcitos de 40 años sabemos que este país fue reconstruido, porque desde la dictadura militar hasta el primer gobierno de Alan García, la economía y la democracia de nuestro Perú, de nuestro país, fue destruido. El segundo belaundismo fue destructor de nuestra economía, destructor de nuestra democracia. Es en ese gobierno que incluso surgen estos grupos terroristas. Y el primer gobierno de Alan García, denominado con exactitud, ¿no?, el apocalipsis, ¿no?, terminó prácticamente colapsando nuestra economía y también colapsando, ¿no?, nuestra democracia, nuestro sistema político. Exactamente lo que vive Venezuela actualmente, ¿no?, pero no teniendo recursos de ningún tipo, porque Venezuela tiene petrodólares. Es lo que era el Perú, más el terrorismo, ¿no?, cuya cantidad de muertos y destrucción, ¿no?, generan, sin duda hay un debate sobre las cifras de muertos, va entre 25.000 y 60.000 peruanos que fallecieron asociados al accionar terrorista y la respuesta del Estado.
y también va entre 25.000 y 40.000 millones de dólares las pérdidas ocasionadas por los daños, destrucciones que hacía el terrorismo. Eso era el Perú, ¿no? Hasta 1990. Y cuando gana la presidencia y desarrolla su mandato durante 10 años, Alberto Fujimori, esto cambió totalmente. Fujimori cambió la matriz económica, el modelo económico. Antes teníamos empresas públicas que solo perdían y nunca quebraban porque del presupuesto público se cubrían sus pérdidas. Servían solo para dar empleo con clientela electoral. Había un retraso tecnológico inmenso, era muy escaso y pésimo los servicios, estamos hablando de agua, luz, telecomunicaciones, transporte, ¿no? Teníamos colas, racionamiento, escasez, mafias, precios negros, contrabando, exactamente lo que ocurre en Venezuela. Y encima de eso un grupo demencial terrorista matando a quien les da la gana, desde perros hasta sacerdotes, ¿no? Desde dirigentes campesinos, niños, ancianos, ¿no? Hasta dirigentes populares, ¿no? De las ciudades. Eso era el Perú. Y reitero, los mayorcitos de 40 años hemos visto pues cómo ese país se ha reconstruido, cómo hemos cambiado la matriz económica y cómo se ha derrotado al terrorismo para fortalecer la democracia. Hay muchos amigos que actúan bastante, con bastante protagonismo en el escenario político y son muy poco conscientes de por qué, ¿no? Hoy estamos y vivimos en un país pacificado. ¿Quién lo ha hecho? No en términos de quién capturó, quién disparó. Estamos hablando de la responsabilidad, el lineamiento, ¿no? Con que el presidente Fujimori asumió y enfrentó la lucha contra el terrorismo. Algo que no fue con convicción ni con interés ni del belaundismo, ni del segundo belaundismo, ni del apocalipsis. Entonces, por lo tanto, existen peruanos que conocemos, hemos vivido y reconocemos a un reconstructor y pacificador en el país. Y cuando cae y entra en desgracia el fujimorismo, ¿no? Ya hemos tenido, ¿no? A gobiernos desde Paniagua, Toledo, Alan García, Humala y PPK, ¿no? 5 gobiernos prácticamente, ¿no? Que hoy que se conoce que es la mafia Odebrecht, quedó claro que estos señores se han dedicado a saquear y vender al Perú, se han dedicado a eso, mientras dirigían inmensos recursos para perseguir, demoler, encarcelar y mentir sobre lo que fue la época del fujimorismo. Y entonces la gente comparó y dijo, no pues, estos supuestos demócratas, estos supuestos reconstructores de la democracia o amigos de la libertad, ¿no? Eran simplemente grandes ladrones, corruptos, saqueadores y vendepatrias. Y entonces la gente dice, no es justo pues que un presidente reconstructor, ¿no? Un presidente que sí ha servido al Perú, esté en la cárcel, mientras hay 2 presidentes, ya uno en la cárcel y otro a quien no quieren traerlo, ¿no? Conocidos y descubiertos como vendepatrias, en una mafia organizada para quedarse en el poder mientras siguen saqueando y vendiendo al Perú. Es un conjunto de elementos que explican ese tema. Luego, asociado a que el fujimorismo ha controlado el Congreso, ahora se están abriendo ciertos espacios de verdad. Muchas mentiras han sido retiradas. Muchos mentirosos han pedido disculpas al Perú diciendo he mentido, ¿no? 40 maletas de oro, 6.000 millones de las privatizaciones, ¿no? Las esterilizaciones, ¿no es cierto? Mentiras vendidas a los jóvenes, especialmente desde el 2000, o sea, hace 17 años, desde todo el poderío del Estado y los grupos económicos que últimamente, en el caso de la mafia Odebrecht, ¿no? Lideró justamente este cártel de los políticos peruanos antifujimoristas, ¿no? Para no perder el gobierno. Entonces, es obvio que hay un conjunto de elementos por los cuales el tema Fujimori cada vez viene
visto como un asunto de injusticia. De manera específica, la sentencia que se le ha puesto no es por haberle demostrado culpabilidad de nada. Fujimori no secuestró a nadie. Fujimori no asesinó, no disparó a nadie. Lo han sentenciado con teorías. Autor mediato. Como era el jefe, ¿no? Como era el máximo líder o el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es una condición constitucional de todo presidente. Entonces, como era eso, se supone que sabía, se supone que ha ordenado, se supone que conocía. Eso es teoría. Y en el derecho penal lo que vale son pruebas. Y nadie le ha probado absolutamente nada. Por lo tanto, hace una sentencia injusta. Muchos creen que incluso es una sentencia política, realizada por jueces enemigos, primero visiblemente ideologizados, gente de izquierda caviar, ¿no? Que son los favoritos enemigos antifujimoristas, ¿no? Y segundo, en el caso del juez San Martín, alguien que fue destituido por Fujimori el año 92 como juez corrupto y no se inhibió, y Fujimori tampoco le pidió que se inhiba. Qué bien, para que el país sepa de que un enemigo de Fujimori lo ha sentenciado con teorías, porque no pudo demostrar nada. Y en base a, ¿no?, ahí mostrando su inutilidad, ¿no?, asesoría externa de abogados españoles, ¿no?, que le dijeron, dado que no hay pruebas, ¿no?, senténcialo por autoría inmediata. Entonces, son elementos concretos por los cuales, ¿no?, la petición de cada vez mayor población de que se libere al presidente Fujimori, ¿no?, es real como tendencia, y ya están pasando al ridículo los antifujimoristas que se oponen, y eso es lo que ha ocurrido con los 4 gatos que han desfilado en contra del indulto el viernes 29 de octubre. Este es un tema que es bueno entenderlo, explicarlo. Este gobierno, asociado a este tema, primero empezó con un gabinete antifujimorista, de una mayoría caviar, o sea, de izquierda caviar, porque en ese gabinete el gobierno PPK está pagando favores de las elecciones. Él ganó, dice que por un pelo, juntando a todo el mundo, desde el PPC hasta el Movadef, ¿no? Y en las carteras, los ministerios donde han puesto a los caviares o a los antifujimoristas, ¿no?, destinando millones y millones de soles para seguir molestando, para seguir insultando y para seguir mintiendo. Algo que ha estado crispando la relación ejecutivo-legislativo, generando incertidumbre al país, haciendo de que no hayan, ¿no?, inversiones en el flujo y la magnitud que necesitamos para crecer de manera sostenida y seguir haciendo progresar al Perú y reduciendo la pobreza. Y todos sabemos que esto ha terminado en una censura a un gabinete que, con la amenaza de cerrar el Congreso, presentó su tema de confianza, y el Congreso, no solo con el Fujimorismo unido allí, sino con 4 bancadas más, con firmeza, destituyó a ese gabinete presidido por Zavala. Y hoy tenemos un nuevo gabinete, un poco, se podría decir, ¿no?, en el actual gabinete se ha reducido a ministros antifujimoristas. También se ha sacado a ministros, ¿no?, trabajando por la impunidad de Toledo, ¿no? No hacen nada, simplemente, no han hecho nada para extraditarlo. Eso es en concreto la verdad, ¿no es cierto? Y entonces tenemos este tema, ¿no?, del creciente avance en la opinión pública, que se va a ir traduciendo en movilización popular, ¿no?, de la exigencia al presidente Pedro Pablo Kuczynski para indultar al presidente Alberto Fujimori, con un gabinete actual que es más pro-indulto que el anterior, e incluso personalidades antifujimoristas hoy están planteando de que sí debe dársele el indulto humanitario. Asociado a este tema, sin duda, se manosea los problemas que hay, especialmente con Kenji Fujimori al interior de su bancada, de su partido, ¿no?, cosas que son más ruidosas, que son, se podría decir, demasiadamente, ¿no?, resaltadas por una prensa interesada, ¿no?, en querer mostrar a un fujimorismo dividido, o en querer mostrar en otra palabra, contradicciones
y salvedades que no existen al interior del fujimorismo. Cada quien es dueño de sus decisiones, el país está empezando a ver, ¿no?, la conducta de Kenji Fujimori asociado a estos temas, ¿no?, pero el compromiso de toda la bancada de Fuerza Popular con la lucha por el indulto al presidente Alberto Fujimori siempre ha sido nítido, permanente, constante, ¿no?, actual. Eso es un tema que sin duda mucha prensa no lo menciona, lo minimiza, porque como es normal, ellos están al servicio de ciertos juegos políticos, que es simplemente, ¿no?, ante la desesperación de estar hundidos en mugre, en corrupción con la mafia Odebrecht, ¿no?, la desesperación de decir que también por el lado del fujimorismo hay algo igual. Y han sufrido otra derrota también, porque hace unos días atrás la Fiscalía ha archivado una denuncia contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por supuestamente, ¿no?, haber hecho lavado de activos a nombre de Keiko Fujimori. Con este archivamiento también sale de la investigación, termina la investigación para Keiko Fujimori, a quien en esta investigación de más de 18 meses a Joaquín Ramírez, ¿no?, pareciera que ni siquiera la han citado. Ni siquiera la han citado. Y ahora, miren a dónde llega el odio y la maldad. Por un lado, se archiva una denuncia que se ha hecho horas antes de la segunda vuelta a las elecciones. ¿Y que para qué? Para que 7 peritos no han encontrado nada, no han podido demostrar nada. Y al haberse vencido el plazo de investigación, el fiscal ha archivado. Y otra investigación de hace 18 meses sobre los cócteles. O sea, Keiko Fujimori y Fuerza Popular hacían reuniones, ¿no?, de amigos invitados para captar fondos. Eso ahora están pretendiendo pasarlo a una línea de juzgamiento, investigación de carácter penal, criminal. O sea, ya están locos en lo que significa la persecución al fujimorismo. ¿Alguien puede imaginarse que hacer cócteles o polladas o parrilladas, ¿no?, por fondos, en este caso electorales, ¿no?, pueda ser categorizado a ese nivel de los delitos? Y en 18 meses todavía no le han llamado a Keiko, no le han dicho por qué, cuánto, dónde. Eso es bueno que sepa el pueblo, la persecución, el odio, ¿no es cierto? Mientras ven cómo tapan, cómo liberan a Toledo, cómo ayudan a la pareja delincuencial, Humala y Nadine, ¿no es cierto? Y mientras no hacen nada para demostrar el vínculo de Alan García con Odebrecht, pese a que están cayendo a cada rato. Hace poco ha caído otra pirañita aprista con $900.000 de coima. Ya hay 2 que están en la cárcel, uno con 2 millones, otro con 1 millón, otros que están fugados con milloncitos o milloncitos de coima. Pero al fujimorismo, a Keiko, por una frasecita en un celular, ¿no?, o por un cóctel, ¿no?, investigándola en líneas de investigación penal, ¿no?, de alta delincuencia, eso ya no solo es odio, ya parece locura, pero es bueno que la población esté enterada y haga un seguimiento de este tema. Con esto doy pase a el saludo e intervención de mi compañero de conducción, el magíster Vladimiro Guevara. Como siempre, un saludo a toda la colectividad cusqueña, a las 13 provincias del departamento del Cusco, en especial a la ciudad del Cusco, que gracias a la Corporación Multimedia y a través de RTV, el diario, es posible generar opinión y debate desde esta pequeña palestra de poder y desarrollo regional. En las semanas permanentemente diferentes acontecimientos políticos que en conjunto pasan por percepciones o que fortalecen o debilitan la percepción de la población en diferentes temas. Esta semana se ha publicado la 10ª encuesta anual sobre percepción de corrupción en nuestro país, donde se mide el grado de nivel de percepción que tiene la población hacia sus autoridades, hacia la población en conjunto, sobre temas que deben hacerse o no hacerse, dentro de lo que es correcto o lo incorrecto.
En realidad la población, si bien es cierto, casi el 94% de la población señala que no confía en ninguna autoridad. El 94, estamos hablando de cada 10 peruanos, 9 peruanos no confían en sus autoridades, no confían en los demás. Creen que el tema de la corrupción, es cierto, está institucionalizado y que lamentablemente este cáncer o este problema de nuestra sociedad no da un giro determinante en función a decisiones políticas por parte de nuestras autoridades en conjunto. Un ministerio público, un poder judicial que ha perdido la credibilidad totalmente y haciéndola crecer, debilitando situaciones de institucionalidad de estos propios organismos, el Ejecutivo, los gobiernos regionales, locales a nivel provincial y distrital, donde el poblador señala claramente las prebendas a las que tienen que llegar para poder acceder a ser proveedores o incluso a obtener un puesto laboral en los diferentes órganos de gobierno de nuestro Estado. La población sinceramente ha llegado a niveles de desconfianza hacia sus autoridades, pero totales. Si hablamos desde el ámbito local, seguramente muchos van a coincidir en que no confían en su alcalde distrital. Y en el Cusco, lamentablemente, se han ganado ese mérito los diferentes alcaldes. Aquel alcalde que quiere o viene con buenas intenciones a desarrollar algún buen trabajo, lamentablemente lo destruye en función a denuncias, no solamente los trabajadores a nivel interno de la propia institución, sino también agentes que intervienen de forma directa o indirecta con la municipalidad distrital. Un caso que lo tenemos y que simplemente mella la imagen permanente y ya por los suelos de nuestro departamento del Cusco a nivel de los diferentes órganos de gobierno. Ahora último, el tema de Quello 1, por ejemplo, ¿no? Un alcalde que recibía mensualmente los aportes de sus proveedores en niveles, ¿no es cierto?, del 10 al 15%. Fue intervenido y fue captado con fuertes sumas en una habitación donde tenía vida con su cónyuge. Los casos de exgobernadores regionales que lamentablemente, el caso de Acurio, que está detenido en la ciudad de Lima por estos temas de la vía de evitamiento, el Hospital Lorena, entre otros, y que ahora se vienen un conjunto de denuncias relacionadas a su gobierno que lamentablemente involucraría incluso al exgobernador regional René Concha sobre el tema del mal uso de los recursos financieros del gobierno regional en torno a la mala compra de los terrenos del supuesto y soñado aeropuerto de Chinchero. Creo que en este conjunto de acciones, ¿no es cierto?, tanto en los gobiernos locales, ya acá no solamente es Quello 1, Echarati, en la misma provincia del Cusco están denunciando temas de Santiago, por ejemplo. Y que, ojo, acá se necesita una salida confrontacional por parte de la autoridad de turno para señalar si es cierto o no es cierto. San Sebastián, Huancha, con este tema de las obras por impuestos. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Willy Kuzman? ¿Le creemos a Admar Sicus, a William Paño, al señor Franklin Sotomayor, al señor alcalde del Cusco, Carlos Moscoso? La población a nivel del 94% no confía y simplemente cree que son mecanismos o salidas o acciones políticas para desarrollar corrupción al interior de sus instituciones públicas.
en conjunto, señores. Y acá es un tema de voluntad política y desde luego con el ejemplo. Si bien es cierto, la población y particularmente el sur del Perú le dio un apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, enfrentando hacia Keiko Fujimori, señalando que Keiko Fujimori tenía denuncias, etc. Y miren ahora el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski. O ya nos vamos a olvidar este conjunto de adendas que estaban armando y negociando entre el ex premier Zavala y qué casualidad, una hermana al interior de la gerencia de Kunturwasi. Cuando preguntamos a la población sobre este tema, simplemente señalan interesarle, disculpen el término, señores, un bledo. No les interesa estos temas porque finalmente se debe de construir el aeropuerto de Chinchero. ¿A qué niveles hemos llegado? ¿A qué niveles nos ha llevado la corrupción en nuestro país? ¿A qué niveles nos ha llevado la corrupción en nuestra región? Donde tienes una población que no confía, pues. Viene Acción Popular, seguramente señalando de que estas adendas están mal armadas, pro beneficio de Kunturwasi, y la población no le cree. Porque detrás parecía que había una intención política, intereses de proyección política por parte de Acción Popular en impulsar a su candidato al gobierno regional. Y que al final, en conjunto, todos los sectores pro, a favor y en contra, simplemente caen por los suelos. En conjunto. El poblador ha perdido la confianza totalmente de sus autoridades. Y ojo, están involucradas todas las autoridades de nuestro departamento del Cusco, tanto a nivel de gobierno regional, gobiernos locales, que en el momento, sinceramente, si no existe una decisión política, ya no estamos hablando del gobierno de turno, señores, estamos hablando del conjunto de instituciones partidarias, organizaciones políticas. Hace poco ha sido aprobado la eliminación de la participación de los movimientos locales. ¿Alguien ha señalado o ha quejado sobre estos temas? Nadie, señores. Y lo más probable es también que los movimientos regionales desaparezcan en estas elecciones o prácticamente no puedan participar en función al conjunto de restricciones que se le ponen a los movimientos regionales. Y podrán decir, ¿por qué los movimientos regionales? Sí, pues, señores, miren quiénes han sido los últimos gobernantes en los gobiernos locales y regionales en el Cusco, en el norte, Cajamarca, ¿no es cierto?, donde las autoridades provienen de movimientos regionales y que disculpen señores, prácticamente han llevado al desfalco, no solamente financiero, político, económico, sus instituciones. Instituciones que en el momento prácticamente adolecen de presencia para el desarrollo de sus zonas geográficas que les toca gobernar. Es una pena que frente a la queja, frente al nacimiento de organizaciones locales, regionales, que eran una especie de confrontación al centralismo de los partidos políticos, ahora los estén desapareciendo. Y los estén desapareciendo por su propia inconducta, por su propio desarrollo que ha llevado al colapso en conjunto a los gobiernos regionales. ¿Qué ha desarrollado el gobierno regional desde su creación y con el primer presidente regional? Que lejos, si nos recordaremos el presidente regional, las primeras donaciones, obsequiando, regalando y haciendo un desfalco de estas donaciones en conjunto, señalando de que también sus funcionarios eran pobrecitos, ¿no? Es cierto, pues, en la habilidad del Congreso seguramente aprendió a no tener problemas, pero entonces ese conjunto de acciones, ¿sí?, sumados a la siguiente gestión regional, y ya, señores, en una conchudez total, en un equipo, una especie
de organización, una banda, ¿no es cierto?, en el gobierno del señor Acurio y de René Concha, desfalcaron totalmente, según lo señalan los diferentes analistas, y resultados que en la actualidad está en sus temas financieros el gobierno regional. ¿Cómo han dejado el Hospital Lorena? ¿Con cuántas años? El día de mañana entiendo que un medio prestigioso de este canal va a difundir cómo está en este momento el Hospital Lorena. Que en conjunto más de 6 a 8 millones de bienes que actualmente están en la construcción del Hospital Lorena se están malogrando. Ya no van a poder ser usados. Señores, ¿responsabilidad de quién es esto? Ese hospital no costaba más de 200 millones. Con Hugo González Sayán no pasaba los 125 millones. Y ahora supera los 350 millones. Y no tiene en este momento ninguna atención. Prácticamente es un hospital abandonado. Y si no hay responsables, si el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial no encuentra responsables y mecanismos para recuperar a través de estos sinvergüenzas, haciendo cruce de información, seguramente de sus evasiones o de sus paraísos fiscales donde deben tener cuenta seguramente, porque no creo que de esos 400, 350 millones que sinceramente lo han desfalcado, hayan ido a sus arcas 3 millones. No lo creo, señores. Son mucho más, es mucho más. Y es toda una asociación ilícita que delinquió. Nos recordaremos desde sus exfuncionarios de Copesco, nos recordaremos desde sus funcionarios que tomaron decisiones. Para hacer esos robos atroces no fue simplemente la cabeza. Acá hubo, señores, brazos, pies, uñas, ¿no es cierto? Señores, hasta sus propios órganos. Acá ha sido todo un proceso, señores, de una asociación, y estamos hablando de todos los gobiernos regionales que nos han tocado gobernar. Lamentablemente, pareciera que hay áreas que prácticamente están institucionalizadas. Y acá nuevamente señalo, esto está institucionalizado. Si el padre, la cabeza no cambia, si la cabeza no tiene la capacidad para enfrentarse a estos órganos de corrupción, no va a cambiar, va a seguir la misma forma. Ahí señalamos, desde el cotizador en las áreas de logística. Es tan difícil poner cámaras, es tan difícil distribuir a nivel de software informático para que las cotizaciones sean en tiempo real. Simplemente, señores, es increíble. Y no solamente estamos hablando del gobierno regional o de los que han pasado, de todos los gobiernos locales, señores. Váyanse a Charati, váyanse a Aquello 1, váyanse seguramente a Santiago, váyanse a Canchis, Urbamba, Calca. ¿Sí? Son situaciones institucionalizadas, porque ves a los mismos funcionarios dando vueltas. Hay uno que permanentemente lo he visto en Santa Teresa, ha venido a Urbamba, ha regresado a Charati, de Charati creo ahora está en Poroy, no sé, pero siempre va con el mismo equipo que lo rodea y siempre tiene problemas. Todavía desde la gestión de la Torre o Chalco, que lo tenía como funcionario. Y simplemente, ahí son cómplices, pues. Son cómplices la autoridad de turno, el procurador, control interno. O sea, no lo pueden destapar y todo el mundo sabe, desde su cotizador sabe cuál es el comportamiento de estos sinvergüenzas. Acá ya estamos cansados. Y esta encuesta sobre la percepción de corrupción anual que se hace, ya llegó a los límites. 94% de la población no confía en sus autoridades y no confía en los demás. 9 de cada 10 peruanos. ¿Hasta cuándo, señores? Y si desde este medio, desde este espacio, vamos a denunciarlos, los vamos a denunciar. Y usted también, señor televidente, usted también, señor radiovidente, sea parte en denunciarlos y no simplemente hablar detrás de ellos. Una breve pausa en Poder y Desarrollo Regional
y estamos de vuelta. La competencia siempre trae beneficios. Mejoran los servicios, mejoran las tarifas, se generan más puestos de trabajo. Por eso, bienvenida a la competencia. Es un mensaje de Consorcio Machu Picchu Pueblo. El Diario del Cusco, un diario de verdad. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado, te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, con el mejor ambiente en plena naturaleza, cálido, agradable y confortable. Pasa los mejores e inolvidables momentos en habitaciones exclusivas, simples, dobles, triples y matrimoniales, y a los precios sin competencia, con baño privado, TV cable, módulos familiares y más. Y para los niños, juegos seguros y garantizados. Refréscate en nuestra piscina, limpia, climatizada y para toda la familia. Alquila el mejor salón de eventos, con mobiliario, carpas arábicas, sillas, mesas y atención de catering para matrimonios, bautizos y todo evento social. Bella Vista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarana, carretera Calcurubamba, kilómetro 59. Reservas al 953-271093 o al 998-983529. ¿Así es tu pospago? Está bueno, pero ¿por qué conformarte si puedes tener este pospago Claro Max? Con Claro tienes Megas Max que puedes usar en 16 países con todos los planes Claro Max. Conoce más en claromax.com. Bella Vista. Quiero desarrollar otro comentario de carácter político asociado a un tema que sin duda nadie le está dando importancia en términos del país, de la opinión pública, que es este asunto que en este caso está también planteado por Kenji Fujimori, de volver a la bicameralidad en el país. Eso es en concreto que nuestro Congreso tenga 2 cámaras, de diputados y de senadores. Cuando derrotamos a la dictadura militar el año 80 y pasamos a recuperar la democracia y tener gobiernos, ¿no?, elegidos por el pueblo y poderes públicos que emanaron de la voluntad popular, ¿no? El segundo belaundismo y el primer aprismo tuvieron en el Poder Legislativo 2 cámaras, diputados y senadores. Ambos gobiernos, de 5 años cada uno, tenían mayoría en ambas cámaras, especialmente a través de pequeñas alianzas que han sido necesarias para que tengan el control total de las 2 cámaras. En antes ya he señalado que el segundo belaundismo ha sido destrucción del país, un gobierno inútil, ¿no?, destructor. El promedio de crecimiento de la economía durante el belaundismo fue, cada año decrecíamos, o sea, retrocedíamos en la capacidad de producción en medio punto del PBI, del Producto Bruto Interno de esa época. Y sin duda lo que llegó ya al desastre fue Alan García I. En esos 10 años nadie podría decir que el Senado ayudó en algo, evitó a destruir el país o tuvo iniciativas para defender la democracia, enfrentar al terrorismo, ni cosa por el estilo, ¿no? No tenemos, por lo tanto, en esos 10 años de funcionamiento, de experiencia, de bicameralidad en nuestro poder legislativo, ¿no?, nada que recordar, nada que recuperar, nada de que
señalar que lo necesitamos, lo debemos recuperar. Nada. Para la población, además, ¿no?, el excesivo número de congresistas es simplemente, ¿no?, espacios de altos sueldos, de ningún compromiso visible con la población, estamos hablando de esos años, ¿no?, y por lo tanto, cuando en el gobierno de Fujimori, con la nueva constitución, ¿no?, se pone una sola cámara, ¿no?, se ha reducido el número de representantes en el país. Y aunque la percepción ciudadana del Congreso unicameral también es un poquito decepcionante, ¿no?, no hay nada que avale, que justifique en términos de necesarios, útiles al Perú, al desarrollo del Perú, al fortalecimiento de la democracia peruana, ¿no?, la necesidad de volver a las dos cámaras. Muchos dicen que tiene que haber un control de calidad de las leyes, porque en diputados normalmente hay debate, hay tensión, hay calor, ¿no?, pero en medio de eso salen propuestas legislativas, ¿no?, que posiblemente no son las más adecuadas, y que de eso se encargaría, ¿no?, el Senado. Por favor, todos conocen a la clase política que tenemos. Yo no sé si usted, amigo que me escucha, usted conoce, por ejemplo, a Johnny Lescano, ¿no?, congresista de Acción Popular. Él ya tiene su edad, ¿no?, ya tiene su edad para ser senador. Esto de vincular a ser viejo igual a senador, ¿no?, también es medio raro, algo que nunca he logrado una explicación adecuada de ello. ¿Creen ustedes, quién es Johnny Lescano? Un experto en hacer escándalos, un responsable que insulta, acusa a cualquiera, ¿no?, abusando de su inmunidad parlamentaria. Neófito total en economía, desconoce las cosas que habla, ¿no?, pero que a alguna gente le parece pues, ¿no?, le parece bien lo que hace, experto en escándalos, ¿no? Ese señor, como diputado o como senador, ¿cree usted que va a ser distinto? Pongámoslo a Johnny Lescano en el segundo piso, o sea, en el Senado. ¿Cree usted que va a ser distinto? ¿Por qué? ¿Solo porque está a una mayor altura física de 3 metros más encima de la Cámara de Diputados? Un absurdo. Yo no sé si conocen, por ejemplo, a otro anciano, a Pasa, un millonario izquierdista, ¿no?, congresista por la izquierda, de Verónica Mendoza, me parece, en Arequipa, ¿no? Ya tiene edad para ser senador, un neófito. Primero, en la vida real, un millonario, porque es dueño de empresas de transportes, ¿no?, vive en casas lujosas, una familia acomodada, vive en millones, pero habla de los pobres, habla contra el modelo, ¿no es cierto? Ignorante en economía como él mismo. Y sin duda, sin ningún compromiso con los valores democráticos, con el modelo económico, con el sistema democrático. Ese señor, si lo pasamos a senador, ¿va a cambiar? ¿Hay algo que va a cambiar que sea útil para el Perú, para la democracia, para su economía? Entonces, miren, a este nivel de evaluaciones concretas es lo que hace el pueblo y dice, no, pues, están insinuando simplemente más espacio para politiqueros. Yo como demócrata y como liberal conozco que los diseños bicamerales, donde la clase política funciona, donde no hay pues Johnny Lescano, no hay Apasas, no hay Indiras Wilcas, ¿no es cierto? Entonces, una división adecuada de procesos de calidad en la producción legislativa son útiles, demostrado. Pero en el Perú eso va a cambiar. Poner a los otorongos del primer piso actual en el segundo piso, ¿va a cambiar algo? Para nada. En 1980, cuando se reinicia la democracia con el segundo belaundismo, 180 diputados y 60 senadores para 15 millones de peruanos. Estamos hablando de 240 representantes. Y hoy el Perú tiene aproximadamente 32 millones
y tenemos solo 130 congresistas. Pues hace poco se han aumentado 10 más, pues. En esta época de la mafia Odebrecht se han aumentado 10 más, pues. Pero 130 de 32 millones a 240 para 15 millones, visiblemente pues lo que el pueblo dice, no, ellos más bien quisieran cada vez más chiquito. Algunos poco democráticos incluso no quisieran. Ahí ya sin duda hay un tema ya de principios, ¿no? Hay un tema de diseños, ¿no? Estamos en una república donde tiene que haber poderes, ¿no?, compartidos, separados y autónomos, respetuosos entre sí, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hacia adelante, dependiendo de que madure o no este debate, promovido o no por Kenji, ¿no?, Fujimori, ¿no?, vamos a entregar unos comentarios de mayor análisis en términos de la política, ¿no?, en términos de la democracia, en términos del desarrollo institucional en órganos públicos, en poderes públicos, ¿no? Pero vamos a ver cómo avanza y evoluciona esta iniciativa, vieja iniciativa, que felizmente hasta hoy no tiene ningún respaldo en la población. Ramiro. Sí, desde luego, en conjunto siempre hay diferentes temas para hacer un análisis acá en su programa Poder y Desarrollo Regional. Estas últimas semanas el ministro Bruno Yufra ha venido a exponer en una situación de sensibilizar a los cusqueños sobre la concesión del aeropuerto Velasco Astete del Cusco. Pero el tema finalmente de querer venir a sensibilizar, seguramente porque va a encontrar una respuesta de muchas autoridades que buscan estas oportunidades para salir a la palestra. Seguramente ya vamos a ver a un alcalde del Cusco, no, estoy en contra de la concesión del aeropuerto Velasco Astete. Seguramente, señores, seguramente estaremos en desacuerdo, pero la pregunta es, el Cusco, a nivel de los ingresos de Corpag, ¿de qué forma nos beneficiamos? Lo que nosotros queremos es que mejoren el aeropuerto. Las condiciones y servicios que brinda este aeropuerto simplemente espantan al turismo receptivo que tiene el Cusco. Unas mafias, señores, para que ingresen los taxistas, asociaciones de taxistas al interior del aeropuerto. Simplemente los niveles y calidad del servicio que brinda este aeropuerto son lamentables. Y seguramente pues despiertan en el cusqueño incluso esa ilusión de hacer un aeropuerto internacional en Chinchero, que en realidad debemos revisar. No tengamos líderes, no sigamos a líderes que en una situación de desinformación nos crean ciertos sueños de desarrollo. Seamos realistas, seamos conscientes de lo que es realmente. Revisemos cuántos vuelos llegan al Cusco, revisemos si realmente existe impacto. Pero además de eso, miremos los niveles de servicio que tiene este aeropuerto. Y les digo, como les había señalado, ¿de qué manera nos beneficiamos nosotros de Corpag? Todo es para el gobierno central. Que se concesione o no se concesione, yo creo que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que mejoren las instalaciones. Porque el tema hasta que venga el tema del aeropuerto de Chinchero, y con estas denuncias que han comenzado a aparecer, donde pagaban a los operadores, ¿no es cierto?, para que los junten, para que los agrupen en las asociaciones, en las comunidades, para que reciban. Está llegando información, señores, de que no les hubieran pagado el precio pactado. Les han hecho firmar por el precio pactado, pero les pagaron por debajo de los $20 que dice les habían pagado. Y toda esa diferencia, ¿quién cree que se ha llevado? Hay operadores que han cobrado $500,000, según denuncias del exalcalde de Chinchero y del mismo alcalde de Urubamba, exalcalde de Urubamba. Operadores que han cobrado semejantes sumas solamente para asesorarlos, por favor, no es un tema de asesoramiento. Han sido toda una banda, una asociación ilícita, ¿no es cierto?, para festinar más de 180 millones de las arcas del gobierno regional de forma directa, señores. Y que en la actualidad pregunten, revisemos información. El caos financiero en nuestro gobierno regional está no solamente ya no digamos en rojo, simplemente está inviable. El gobierno regional no tiene fondos.
y todos los recursos solamente son a nivel de gestión. Y ahora nos quiere venir el ministro Yufra a querer sorprender. Señores, queremos un aeropuerto de altísima calidad para que siga atrayendo más turismo. La caída en estos últimos meses del turismo, lamentablemente por el tema de la huelga iniciada en el Cusco combativo. Ya basta, señores. ¿Qué Cusco combativo? Nosotros queremos desarrollarnos, queremos movimiento económico en nuestra región y en nuestro departamento del Cusco. Vamos a seguir tirando piedras, vamos a seguir bloqueando las carreteras, mientras la Convención, Canchis, Calca, Urbamba, Paucartambo, Paruro, prácticamente están en niveles de empleo casi en cero. No hay trabajo, señores. Los terrenos que dicen ser productivos prácticamente no producen nada. En la Convención, los terrenos que se abandonaron desde el año 2003 son pretexto de entrar a trabajar a los gobiernos locales, caso de Charati, concretamente, y también los otros municipios como Vilcabamba, Quello 1, o Cobamba, ¿no es cierto? Hicieron y obligaron a una migración de los pobladores y a abandonar sus terrenos. En la actualidad, señores, la mosca de la fruta prácticamente ha sepultado la fruta en la Convención. Vayan, saquen fruta de Guayopata, es prácticamente seco, no tiene jugo, comparado con la de Pichari y Quimbiri, que es totalmente diferente, porque Pichari y Quimbiri pues tiene la suerte de haberlo salvado Cielopunco, donde no ha podido entrar la mosca de la fruta, y además lo han controlado. Y aquellas personas y familias que han seguido trabajando en el agro, y además de eso han innovado atacar a la mosca de la fruta, actualmente tienen permiso de SENASA y de las diferentes instituciones agrarias para poder seguramente sacar su fruta, poder transformar su fruta, como es el caso, y desde acá debemos saludar a la familia Ardiles, al patriarca de los Ardiles, un saludo. Entiendo que mañana le van a dar un justo homenaje a la familia Ardiles, porque se quedó entre Calca y la Convención y siguió produciendo. Y no hizo caso a esas autoridades de turno que le decían, ven, te voy a dar un trabajito en mi municipio. Qué bueno, eso es para saludar. Y como esos pocos, creo que deberían haber más. Y podemos seguir impulsándolos. Vean eso, métanse eso a la cabeza, señores alcaldes de la Convención, señor alcalde de la provincia, de la Convención y distritos. Ahora lo único que les va a salvar es el turismo, porque a partir del turismo podrían generar cadenas de valor, podrían activar seguramente la agricultura, para que el turista le va a pedir fruta fresca, pero no fruta con la mosca de la fruta. Con esto damos por terminado el programa Poder y Desarrollo Regional, como siempre, dando el saludo a las 13 provincias que este programa lo ven de forma directa e indirecta o diferida. También nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia por cedernos generosamente este espacio para generar debate y opinión hacia vuestros hogares. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.